que hablar de Venezuela y Sí. esta difícil situación que se está viviendo. De por sí, estos últimos años no han sido fáciles, pero ahora con esta amenaza de Donald Trump a Maduro y esta preparación que exige Maduro para ciertos civiles que quiere que se alisten para las milicias bolivarianas, Sí. el clima está peor que nunca. Sí, bueno, Maduro pidiéndole a los civiles venezolanos que se alisten como milicianos para defender a su gobierno, mientras están la gran mayoría de ellos hambreados, ¿no? Claro, claro, Le que es un pide poco que lo que decía Corina Machado, tomen ¿no? el fusil Sí, sí, sí. para defender la soberanía de Venezuela cuando el salario mínimo en Venezuela no alcanza el dólar. Es una vergüenza, No exactamente. alcanza el dólar, Sí, sí, ¿no? Si imagínense ustedes la predisposición que pueden tener los venezolanos de bien de tomar un arma para defender a estos señores, ¿no? Porque no es solo a Maduro, sino también a este hombre que ustedes ven en pantalla, Diosdado Cabello, que es el ministro del Interior, para muchos el verdadero jefe de esta organización, catalogada como terrorista por parte del gobierno de los Estados Unidos, allí en el manejo del cártel de los soles. De hecho, esta semana se conoció el nuevo ataque que hizo Estados Unidos a una embarcación narco. Trump continúa con el asedio al régimen de Nicolás Maduro. Cada buque narco que avanza por el Mar Caribe es derribado por los Estados Unidos. Mientras tanto, Venezuela sigue siendo una tierra de petróleo, crisis y narcoterrorismo. Hola, ¿qué tal, internautas de América Latina? Soy Andy Chirinos y hoy estoy acá para dos cosas. La primera, pedirte que te suscribas, actives la campanita y estés directamente listo para comenzar a entender el porqué de las cosas. Y hoy estoy acá para explicarte uno de los entremados más complejos que existe del crimen organizado y el tráfico de drogas, desde Venezuela hasta los Estados Unidos. ¿Cómo opera? ¿Quiénes están involucrados? ¿Cómo logran evadirse los puntos de seguridad? ¿Y cómo llegan esas toneladas de cocaína hasta Estados Unidos? Empecemos. El Cártel de los Soles no es un cártel tradicional, sino una red integrada por altos funcionarios de la dictadura chavista. Pero ¿cómo es posible que Nicolás Maduro, su cúpula, estén a cargo y sean los responsables de todo el tráfico de drogas en América Latina? Vamos a mirar esto juntos. El nombre de este cártel proviene de las insignias de sol que usan los generales de la Guardia Nacional Bolivariana. Según investigaciones internacionales, esta red ha operado durante años bajo el amparo del Estado, desde la época de Hugo Chávez, y se habría consolidado bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Esto te lo he dicho y lo repetiré hasta el hartazgo. Estados Unidos no trata a Nicolás Maduro como siquiera un presidente ilegítimo en las elecciones de aquel 28 de julio. No, lo tratan como parte de un narcoestado. De hecho, Estados Unidos puso a la orden del día $50 millones por información que lleve a la detención y captura de Nicolás Maduro. Algo que no se hizo antes, ni siquiera por el enemigo público más popular de los Estados Unidos. Estamos hablando de Osama Bin Laden. A su vez, declaran al Cártel de los Soles como una organización narcoterrorista a nivel internacional, y a esta se suman países como Ecuador, Paraguay, Argentina, inclusive Perú, para tomarlo de la misma manera. Entonces es importante entender esto para avanzar y entender el movimiento de los Estados Unidos. El modus operandi es simple. Todo comienza en las fronteras de Venezuela. El límite con sus países vecinos, Colombia, Brasil, Guyana, y en su salida con el Mar Caribe. Allí, las organizaciones criminales reclutan venezolanos y extranjeros que trasladan la droga a zonas de acopio de drogas. Desde allí el cargamento avanza hacia puertos claves del país y parten rumbo al Caribe, Europa, África Occidental o incluso Oriente Medio. En esta misma ruta venezolana caribeña a Estados Unidos, gran parte de la cocaína sale por la costa venezolana, Falcón, Sucre, Delta y también el Orinoco en estas Go Fast, las lanchas de 2 o 4 motores o pesqueros blanqueados. Cruzan hacia islas de transbordo, Puerto Rico, República Dominicana, Antillas Menores y de ahí a Florida o la costa este. Puerto Rico, República Dominicana, funcionan como una especie de plataforma logística, bodegas, lanchas de relevo y vuelos cortos o paquetería. Las técnicas típicas en el mar: navegación nocturna baja y pegada a la ola,
relevos y reabastecimiento en alta mar, cargas rip-on, rip-off en pesqueros y contenedores también, y utilizan, présteme atención acá, con GPS y SatPhones. El Go Fast, estas lanchas rápidas, siguen siendo el caballito de batalla por velocidad y perfil bajo, aunque también se usan pesqueros, veleros, y menos en el Caribe que en el Pacífico, pero también se utilizan los semisumergibles. Y usted se preguntará, ¿pero cómo logran llevar todo este cargamento de droga desde Venezuela con el camino presumido a Estados Unidos? Pues con complicidad. Para ello dicen los datos, pues que se hace con la complicidad y la evaluación de los mismos funcionarios militares, quienes vigilan ese cargamento y hacen que este pase por debajo de la mesa. Los cárteles venezolanos no actúan solos, trabajan en conjunto con el ELN, disidencias de las FARC y en algunos casos con cárteles mexicanos. La realidad es esta, hay múltiples caminos para el envío, rutas, ríos, estas rutas fluviales, otras rutas clandestinas como la selva del Darién, utilizan pequeñas embarcaciones o inclusive se ha hablado de hasta aviones pequeños. La realidad es que todo esto ha traído respuesta desde Estados Unidos, y algo que ha sido bastante criticable es que no se ha seguido esta misma ruta, esta fórmula de lo que es la advertencia y posterior el desembarco y posterior llevarse a esta gente detenida, sino que lo que hemos visto desde los Estados Unidos han sido estos ataques letales de hundimiento, algo que rompe con el protocolo clásico, pero que desde Estados Unidos han dicho que estos movimientos cinéticos son justificados porque además en lo que ocurrió el 2 de septiembre y posterior el 15 de septiembre en el hundimiento de estas lanchas donde murieron inicialmente 11 y posteriormente 3, pues allí se ha dicho desde los Estados Unidos, no hay pruebas al respecto, lógicamente, pues que se les avisó una y otra vez, inclusive se ha advertido en inglés, en español, en portugués, estos no hicieron caso y por ende pasaron a el ataque, el airstrike, que es lo que vimos en los videos posteados por el Pentágono y también por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a la zona del Caribe porque el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirma que ya fue atacado un tercer buque que presuntamente son embarcaciones que ustedes saben pertenecen al narcotráfico, y esto tiene que ver con la lucha del terrorismo de los Estados Unidos en la zona del Mar Caribe, sobre todo, ejerciendo presión sobre el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. El último operativo, al menos el tercero, contra presuntos barcos narcotraficantes, se produjo en medio de esta gran concentración militar estadounidense. Reiteramos la zona, estamos hablando del sur del Caribe. 5 aviones, en este caso F-35, fueron vistos aterrizando en Puerto Rico. Recién veíamos imágenes, ahí vemos. Estas son imágenes que manda directamente el gobierno de los Estados Unidos mostrando estas embarcaciones que presuntamente, reiteramos, serían embarcaciones de grupos narcotraficantes. Y hablando sobre esta última, hubo 5 aviones F-35 que fueron vistos aterrizando en Puerto Rico. Esto pasaba el sábado, pero el sábado anterior, después de que la administración Trump ordenara a 10 cazafurtivos unirse a la concentración. Ustedes saben que esto tiene que ver con las instrucciones que está llevando adelante y la responsabilidad que tiene el Comando Sur de los Estados Unidos en luchar contra el narcotráfico, en este caso en las zonas del Caribe. Es la marcha del león, rugiendo cada